Todo comenzó cuando la vida todavía era simple, tan predecible y cómoda como un viejo suéter que te pones sin pensar. Ese que ya no notas que llevas puesto, pero que te abriga del frío del mundo. En aquel entonces, yo ni siquiera miraba en su dirección. Bueno, me refiero a la dirección de mi suegra. Para mí, ella era simplemente doña Gabriela, la madre de mi esposa, una mujer común y corriente de unos 55 años, aunque, a decir verdad, se veía mucho más joven. Era alta, de postura impecable, con el cabello oscuro sutilmente salpicado por hilos de plata que le daban un aire de dignidad. Siempre llevaba una manicura impecable, un esmalte de color rojo oscuro, casi burdeos, aplicado con una precisión que contrastaba con la aparente indiferencia de sus gestos. Sus ojos eran profundos, oscuros, y siempre parecían esconder una ligera burla, como si ella, en su silencio, supiera un poco más del mundo que el resto de nosotros. Tenía esa confianza serena en sus movimientos, la confianza de una mujer que no le teme al paso del tiempo, que pisa fuerte y con la espalda recta. Era hermosa, si he de ser honesto, pero no en el sentido de que yo me quedara mirándola o tuviera pensamientos impropios. Era simplemente un hecho objetivo de la naturaleza, como notar que el cielo está gris antes de llover o percibir el olor a tierra mojada después de una tormenta. Mi esposa, Valeria, era su copia exacta. Tenía los mismos pómulos marcados, la misma curva en los labios, solo que era más joven, con rasgos un poco más suaves y un brillo en la mirada que aún no había sido apagado por la implacable rutina de los años. Valeria y yo vivíamos en armonía, no sin nuestras pequeñas peleas domésticas, por supuesto, pero en general vivíamos como todo el mundo. Por las noches, a ella le encantaba recostar sus piernas sobre mis rodillas mientras mirábamos viejas películas de comedia en nuestro sofá desgastado, cintas clásicas de Cantinflas o Pedro Infante, y en esos instantes yo sentía que todo en mi universo estaba exactamente en su lugar. La suegra. Ella era como parte del paisaje natural de nuestra existencia. Estaba allí, no molestaba en absoluto, y a veces ayudaba bastante. En aquel entonces yo pensaba que una suegra era como una vieja radio la repisa de la cocina, de esas con la escala de frecuencias despintada y el altavoz un poco ronco. A veces hace estática, a veces sintoniza bien la música, pero la regla de oro es no meterle mano si el aparato sigue funcionando. Y yo estaba satisfecho, tanto en cuerpo como en alma. Vivíamos en un edificio de departamentos de interés social, de esos de concreto gris con 4 pisos, en la periferia de la Ciudad de México, en una colonia popular donde todo parecía estar impregnado del sudor y el espíritu de finales de los años 90. Nuestro patio interior era un escenario sacado de mi propia infancia. Bancas de cemento despostilladas con pintura verde descolorida, columpios oxidados que rechinaban de una manera tan aguda que parecía que se iban a desarmar en cualquier segundo. Niños jugando al fútbol en el asfalto quebrado hasta que la noche caía pesadamente. Señoras mayores reunidas en la entrada del edificio chismeando sobre los vecinos. ¿Quién no había sacado la basura otra vez? ¿De quién era el coche que ocupó el lugar de otro? ¿O cuál de los jóvenes de la cuadra se había emborrachado y puesto a cantar rancheras a todo pulmón a las 2 de la madrugada? Valeria trabajaba como educadora en el jardín de niños número 17, que quedaba a unos 20 minutos en un microbús viejo, uno de esos peceros con asientos rasgados y un olor penetrante a gasolina y polvo. Ella regresaba a casa exhausta, con los ojos marchitos, contándome historias interminables sobre niños que derramaban pintura en el piso o que se peleaban a gritos por un camión de plástico sin ruedas. Yo, por mi parte, trabajaba en una fábrica de piezas automotrices, apretando tuercas en una línea de montaje, reparando tornos viejos que parecían sostenerse únicamente por la gracia divina y un par de tornillos oxidados. Regresaba a casa oliendo a metal, a aceite de motor, con las manos ásperas y llenas de callos, y un dolor punzante en la parte baja de la espalda por estar de pie tantas horas. Nuestra vida fluía de manera uniforme, como un río manso en temporada de sequía. Por la mañana, tomábamos café de olla preparado en una vieja cazuela de barro que Valeria atesoraba desde sus tiempos de soltera. Por la tarde, comíamos milanesas con puré de papa o un buen plato de pozole rojo, cuyo vapor llenaba el pequeño departamento con el aroma del orégano, el maíz y la carne de cerdo.
Los fines de semana íbamos al tianguis del barrio a comprar jitomates, cebollas, carne fresca y a veces comprábamos nopales preparados a una señora conocida, doña Lupita, que siempre nos regalaba un ramito extra de cilantro diciendo: «Para la salsa, mi niña, llévatelo, no me cuesta nada». Otras veces nos subíamos al autobús y hacíamos un viaje de 50 kilómetros hasta el pueblo donde vivían los padres de Valeria. Era una casa antigua, herencia de su abuela, con un portal inclinado por el peso de los años, pisos de madera que crujían con cada paso y un olor a humedad que se quedaba impregnado en la ropa durante días. Gabriela, mi suegra, no venía muy a menudo a la ciudad, pero cada una de sus visitas era como un ritual sagrado. Aparecía cargando bolsas llenas de tamales recién hechos, frascos de chiles en vinagre o dulce de calabaza que olía como si hubiera encapsulado la esencia misma de nuestras tradiciones. A veces nos ayudaba con la limpieza profunda antes de las fiestas de fin de año, tallaba las ventanas hasta dejarlas relucientes, reorganizaba los muebles del pequeño salón como si tuviera un mapa mental perfecto de dónde debía ir cada cosa. Otras veces simplemente se sentaba con nosotros a tomar café en nuestra vieja cocina de papel tapiz descolorido, donde el aire se llenaba del aroma a pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina. Nos contaba historias de su juventud, de cómo iba a los bailes en la plaza del pueblo, donde conoció al padre de Valeria, de cómo él, un joven apuesto y decidido, la llevaba a pasear en su motocicleta por las calles empedradas bajo la luz de la luna, mientras ella se aferraba con fuerza a su chamarra de cuero, riendo a carcajadas. Me llamaba Alejandro, o simplemente yerno, pero lo hacía con una entonación cálida, profunda, ligeramente burlona, como si fuéramos viejos cómplices que compartían un secreto que nadie más conocía. Yo no le daba importancia. Ella era de los nuestros, era familia, era parte de la estructura de mi vida. Pero había en ella un olor particular. No era como el de Valeria. Mi esposa usaba perfumes ligeros, con notas de manzanilla, lavanda y algo dulce, como los dulces de caramelo que les daba a sus alumnos. Gabriela, en cambio, tenía un aroma fuerte, penetrante, como un toque amargo, como el café cargado mezclado con cardamomo, un aroma cálido, denso y adulto. Era el olor inconfundible de una mujer que no intenta aparentar ser más joven de lo que es, sino que simplemente sabe exactamente lo que hace y quién es. Ese olor se quedaba suspendido en el aire incluso horas después de que ella se hubiera marchado. Se aferraba a las cortinas baratas de la sala, se colaba en la tapicería de nuestro sofá desgastado y poco a poco comenzó a enredarse en mis propios pensamientos. La primera señal de alarma sonó en mi cabeza una tarde de jueves, cuando Valeria se quedó hasta muy tarde en el jardín de niños. Estaban organizando el festival del Día de la Primavera. Se quedaban hasta la noche cosiendo disfraces de flores y conejitos, ensayando bailes tontos. Yo llegué de la fábrica arrastrando los pies, envuelto en ese olor espeso a grasa industrial, con las manos sucias, la espalda gritando de dolor por la jornada junto a la maquinaria. Entré a la cocina arrastrando las botas. Gabriela estaba frente a la estufa, preparando un caldo de pollo. Llevaba puesta una bata de estar por casa, de tela ligera, fresca, con los primeros botones desabrochados por el calor de las ollas. No era algo vulgar, ni excesivamente provocativo, pero era suficiente para que mi mirada se detuviera allí. Lo noté, lo vi, y me quedé paralizado en el umbral, como si hubiera tropezado de bruces contra un cable invisible electrificado. Ella ni siquiera se inmutó al escuchar mis pasos. «Ah, Alejandro, ¿ya estás en casa?», dijo, con una voz fluida, como si el momento fuera el más mundano del mundo. Pero su tono era extrañamente calmado, con una profundidad inusual, como si, con esas simples palabras, me estuviera probando en el paladar. Me di la vuelta bruscamente hacia el fregadero y empecé a lavarme las manos con jabón, frotando con fuerza, aunque la grasa profunda no iba a salir así nomás. Pero sentía su mirada clavada en mi espalda. Era una mirada pesada, densa, que parecía aplastarme contra las baldosas baratas del piso de la cocina. El aroma de su perfume, ese maldito café con cardamomo, me golpeó las fosas nasales, mezclándose de manera embriagadora con el olor hogareño del caldo, la cebolla y el cilantro. Pensé en decirle a Valeria que le pidiera a su madre que se abrochara la bata cuando yo estuviera presente, pero la cobardía o algo más oscuro me selló los labios. No dije nada.
Y fue exactamente en ese instante donde todo comenzó. A partir de esa insignificancia, fue como si una mano invisible hubiera girado una llave en una cerradura oxidada dentro de mi mente, una puerta que yo jamás había notado que existía. Los días siguientes transcurrieron con la misma monotonía de siempre. Valeria llegaba del trabajo arrastrando su cansancio, con los ojos carentes de brillo, el cabello oscuro recogido en un moño apretado y desaliñado. Se quejaba amargamente de los niños rebeldes, de la directora exigente, de las migrañas punzantes que la atormentaban con una frecuencia cada vez mayor. Yo me sentaba a su lado, la escuchaba en silencio, asentía mecánicamente con la cabeza, le servía un vaso de agua o una taza de té de manzanilla, y a veces le acariciaba el hombro tenso para intentar consolarla. Pero en mi cabeza, el fantasma de aquel momento en la cocina ya había construido su morada. Empecé a observar a Gabriela de una manera completamente diferente. Notaba cómo se apartaba un mechón de cabello de la frente húmeda, cómo sus dedos largos, adornados con ese esmalte burdeos, sostenían la cuchara sopera, cómo el timbre de su voz descendía un tono, volviéndose ligeramente ronco, casi íntimo, cuando se dirigía a mí y no había nadie más en la habitación. Sus visitas se volvieron más frecuentes. A veces llegaba con pan dulce que olía a vainilla y recuerdos de infancia. Otras veces venía con la excusa de ayudarnos a reparar cosas en la casa. Una tarde de domingo, a Valeria se le ocurrió la brillante idea de cambiar el papel tapiz de nuestra pequeña recámara, y Gabriela se quedó con nosotros un par de días para ayudar. Entre los tres, movimos la pesada cama de madera, tallamos los pisos manchados de pegamento, y nos reímos a carcajadas de unas fotografías antiguas que cayeron del fondo de un armario. En una salía Valeria en uniforme escolar con un moño ridículamente grande en la cabeza. En otra estaba Gabriela en su plena juventud, con una trenza negra y larguísima, mostrando una mirada seria y desafiante. A su lado, el padre de Valeria, vestido con ropa de trabajo, sosteniendo un cigarrillo a medio consumir entre los dedos. Toda la escena rebosaba de un aire familiar, cálido y acogedor. Sin embargo, cada maldita vez que Valeria salía de la habitación para buscar más agua o pegamento, yo interceptaba la mirada de Gabriela. Era un contacto visual breve, nada escandaloso, pero llevaba una carga eléctrica que hacía que mis entrañas se contrajeran dolorosamente. Y su perfume. Su perfume estaba en todas partes, impregnado en el pasillo estrecho, dominando la cocina e incluso flotando en nuestra propia recámara, donde ella había dejado sus cosas ordenadas en una maleta vieja de esquinas gastadas. Una noche estábamos cenando los tres. Había un plato de arroz, frijoles refritos y unas enchiladas que Gabriela había preparado con esmero. Valeria hablaba sin parar sobre su trabajo, sobre un niño travieso que había volcado la caja de acuarelas, arruinando el disfraz de mariposa de una de sus compañeritas. Gabriela masticaba en silencio, asintiendo a su hija con fingido interés, pero sus ojos oscuros no dejaban de deslizarse hacia mí, escudriñando mis reacciones. Era sutil, pero yo lo notaba con cada fibra de mi ser. En un momento, ella estiró el brazo para pasarme la canasta con tortillas calientes. Al tomarla, sus dedos rozaron levemente el dorso de mi mano. Fue algo accidental, supongo. O eso quise pensar. Pero ese toque ínfimo fue como si una chispa cayera sobre un barril de pólvora seca. Carraspé con fuerza, retiré la mano y fingí que no había pasado absolutamente nada. Pero por dentro, mi corazón latía desbocado, bombeando sangre caliente a mis oídos. Valeria, inmersa en su historia, no se percató de nada y siguió despotricando sobre las acuarelas. Yo, en cambio, bajé la mirada hacia mi plato de comida, con el apetito completamente esfumado, preguntándome qué diablos acababa de ocurrir. ¿Por qué mi primer instinto no fue apartar la mano de inmediato? ¿Y por qué sentía un miedo atroz de que, en el fondo, no quería que fuera un simple accidente? Al amanecer del día siguiente, tomé mi mochila y me dirigí a la fábrica, intentando sumergirme en la rutina de siempre. El zumbido ensordecedor de las máquinas industriales, el olor a hierro cortado y a soldadura, los hombres en la zona de fumadores contando chistes vulgares para matar el tiempo. Mi compañero de turno, Roberto, un tipo enorme como un oso pardo, me dio una palmada tan fuerte en la espalda que casi me hace escupir el café. «Oye, Alejandro, ¿qué te pasa que estás tan pensativo, hermano? ¿La patrona te está haciendo la vida de cuadritos en casa?»
Yo esbocé una sonrisa falsa, forzada, y le resté importancia con un gesto de la mano. No, Beto, todo está bien, puro cansancio. Pero por dentro, mi mente era un huracán incontrolable. El recuerdo punzante de aquel roce en la cocina, su mirada insondable, la textura de sus dedos. Roberto, ajeno a mi tormento, continuó hablando con la boca llena de humo. Oye, hablando de otra cosa, tu suegra es un monumento de mujer, ¿eh? Ayer la vi por el mercado cargando unas bolsas pesadas y la verdad, se conserva como si tuviera 30 años. Está muy bien la señora. Los músculos de mi cuello se tensaron al instante. Apreté la mandíbula, pero me obligué a sentir de manera casual. Sí, bueno, es una mujer fuerte. Pero en mi cabeza solo resonaba su voz de la noche anterior, el eco de su perfume. Intenté enfocar toda mi atención en el torno mecánico, pero mis manos temblaban de una forma patética, como si me hubiera bebido una botella entera de mezcal yo solo. El siguiente episodio ocurrió en el bullicio del mercado sobre ruedas. Valeria me había pedido que la acompañara a comprar la despensa para la semana, y Gabriela, sin preguntar, se unió a la expedición. Caminábamos entre los estrechos pasillos cubiertos por lonas rosadas y amarillas, regateando el precio de los aguacates, escogiendo la carne más suave para hacer una carne asada el domingo. El ruido era abrumador, vendedores gritando sus ofertas, cumbia sonando a todo volumen desde una bocina pirata, el olor a carnitas friéndose en manteca. En un momento, Valeria se alejó hacia el puesto de las hierbas para buscar epazote y cilantro, dejándonos a Gabriela y a mí solos frente al puesto de las verduras. Gabriela se inclinó ligeramente sobre el mostrador de madera para examinar de cerca unos jitomates rojos y maduros. Al hacerlo, su hombro se apoyó deliberadamente contra el mío. Me quedé rígido como una tabla. Esperé a que ella recobrara el equilibrio y se apartara, pero no lo hizo. Su cuerpo se mantuvo presionado contra el mío, transmitiéndome su calor a través de la fina tela de nuestras camisas. Alejandro, ¿cómo ves estos? ¿Crees que ya estén buenos para la salsa? Me preguntó, girando el rostro hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento tibio en mi mejilla, actuando como una naturalidad pasmosa. Yo murmuré algo incoherente y estúpido sobre la madurez de los jitomates, sintiendo que mi garganta se cerraba. Mi cerebro era un completo caos. El perfume de cardamomo chocaba violentamente con el olor acre de la tierra húmeda, las verduras frescas y el asfalto caliente del mercado. Sentía la presión de su brazo desnudo contra el mío, y la corriente eléctrica que me atravesaba era innegable, destructiva. Valeria regresó minutos después con sus hierbas, totalmente ciega a la tormenta que se desataba a medio metro de ella. Pero yo ya lo sabía con una certeza aterradora. Algo se había roto irremediablemente. Y la fractura no estaba en ella, estaba en mí. Un par de días después, la inercia nos arrastró a la casa de nuestros vecinos, el tío Héctor y la tía Rosa, que vivían un piso más abajo. Habían organizado una carne asada informal para aprovechar el domingo, y Valeria insistió, casi rogando, en que lleváramos a Gabriela. A mamá le va a ser bien distraerse, a ella le gustan mucho estas reuniones con gente alegre, argumentó. Así terminamos sentados en el estrecho patio trasero del edificio, acomodados en sillas plegables de plástico alrededor de un asador humeante. El tío Héctor, con el rostro rojo y brillante por el intenso calor de las brasas y los abundantes caballitos de tequila, contaba por enésima vez sus anécdotas de juventud, recordando la época en la que trabajaba como albañil y por un descuido le dejó caer un tabique de cemento en el pie al ingeniero de la obra. La tía Rosa se reía a carcajadas, mostrando sus dientes de oro, mientras nos servía vasos gigantes de agua de Jamaica bien fría. Gabriela estaba sentada a mi lado izquierdo. El espacio era reducido, por lo que nuestras piernas estaban peligrosamente cerca. Y entonces, como si fuera producto del azar, su rodilla tocó la mía bajo el amparo del mantel de plástico floreado. Mi cuerpo entero se tensó, como un animal a punto de huir. Pero mis músculos me traicionaron. No me aparté. Dejé mi pierna exactamente donde estaba. Gabriela participaba en la conversación con total normalidad, contándole a Rosa sobre sus años trabajando como contadora en una pequeña oficina de su pueblo. Su voz fluía constante, pero para mí era solo ruido blanco, un zumbido de fondo. Yo solo existía en el punto de contacto entre nuestras rodillas y en las fugaces miradas que ella me lanzaba cuando nadie más prestaba atención.
Valeria charlaba animadamente con la tía Rosa sobre las manualidades de la escuela, ajena a la traición silenciosa que se gestaba bajo la mesa. Y yo, cobarde y fascinado, sentía cómo el calor del cuerpo de mi suegra se filtraba por los poros de mi piel, cómo su aroma oscuro a café y especias se entrelazaba con el humo espeso de la carne asada. Bebía grandes tragos de Jamaica helada, buscando aplacar el fuego en mi garganta, pero el sabor en mi boca era otro, un sabor a prohibición pura, dulce y venenoso. Esa misma noche, al regresar a nuestro pequeño departamento, el ambiente se sintió pesado. Valeria estaba más callada de lo habitual. Se sentó a la mesa de la cocina, moviendo mecánicamente una cuchara dentro de su taza de té vacía, con la mirada perdida por la ventana, hacia donde un poste de luz parpadeante iluminaba débilmente el asfalto desolado de la calle. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó de repente, con la voz apagada, sin molestarse en girar el rostro para mirarme. Yo tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y asentí con la cabeza. «Sí, claro, solo estoy muy cansado por el trabajo en la fábrica». Pero ella no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. «Estás raro, estás ausente, llevas así toda la semana, como si estuvieras en otro planeta». Me encogí de hombros, sudando frío, y balbuceé un montón de excusas sin sentido sobre los problemas con el jefe de turno, sobre las malditas máquinas viejas que no paraban de averiarse. Sin embargo, cuando finalmente volteó a verme, sus ojos reflejaban una seriedad profunda, casi desconocida para mí. «Si hay algo que no está bien, dímelo de frente», añadió en un susurro áspero. Yo apreté los labios y me hundí en el silencio más cobarde del mundo. ¿Cómo demonios iba a decirle que la mujer que le dio la vida había invadido mi mente como un parásito, como una astilla profundamente enterrada bajo la uña que dolía al menor movimiento, pero que era imposible de arrancar? Llegó el verano a la ciudad, un verano asfixiante, pegajoso, plagado de mosquitos rabiosos y con un olor constante a asfalto derretido y basura fermentada en los contenedores. Para escapar del horno urbano, decidimos ir un fin de semana largo al pueblo, a aquella vieja casa herencia de la abuela de Valeria. La propiedad estaba en ruinas. El portal de entrada estaba torcido, quejándose con el viento. Las tablas del piso crujían bajo el peso del polvo acumulado. Las ventanas tenían la pintura azul desprendiéndose como costras secas, y en el interior reinaba un olor abrumador a humedad, a madera podrida y a cosas largamente olvidadas. El plan era sencillo pero agotador: vaciar el cuarto de trebejos en el patio trasero, lijar y pintar la cerca frontal y deshacernos de una montaña de muebles inservibles que apestaban a humedad. Latas de pintura oxidadas, colchones hundidos y manchados, pilas enormes de periódicos amarillentos comidos por los ratones. Valeria, frotándose las sienes con cansancio, sugirió: «Vamos a llevar a mamá. Ella es de carácter fuerte y tiene energía de sobra. Nos ayudará con la limpieza pesada». Yo asentí mecánicamente, murmurando un «claro, me parece bien». Pero dentro de mi pecho, el tambor del pánico empezó a retumbar con fuerza. La casa era diminuta. Solo tenía 2 cuartos. En uno había una cama matrimonial decente. En el otro, un sofá-cama destrozado en el que probablemente durmió el bisabuelo y que ahora era un nido de ácaros. «Dormiremos los 3 en la cama grande», decretó Valeria con practicidad, desempacando sábanas limpias. «Mamá dormirá en el centro, tú pegado a la pared, y yo en la orilla cerca de la puerta, por si me levanto al baño». En teoría, era una solución lógica y normal entre familias de pocos recursos. No protesté. Traté de convencerme a mí mismo de que estaba exhausto, de que mis brazos dolían por el trabajo físico y de que mi mente estaría demasiado entumecida para registrar cualquier otra cosa. «Sobreviviremos a esto», me repetí. Llegamos al pueblo al mediodía. Era un escenario congelado en el tiempo, como una postal vieja y empolvada. Caminos de tierra suelta que levantaban nubes grises con cada paso, matorrales salvajes de hierba mala creciendo sin control en las cunetas. A lo lejos, el chillido agudo de un gallo rompiendo el silencio pesado del mediodía. Las ancianas del lugar, sentadas en sillas de tule a las afueras de sus casas de adobe, observando a los fuereños con ojos críticos. Y allí estaba ella. Gabriela había llegado antes en el autobús de la mañana.
Nos esperaba de pie en el umbral, envuelta en un vestido ligero que ondeaba con la brisa caliente, mostrando una sonrisa enigmática que por alguna razón me dio unas ganas terribles de dar media vuelta y huir. Bajamos las cajas y las bolsas llenas de provisiones del coche prestado, costales de cebolla, chiles secos, carne marinada para asar el domingo, unos frascos de mermelada y panes rústicos envueltos en servilletas de tela bordada. Al caer la noche, después de horas de limpiar y barrer polvo viejo, nos sentamos en el portal a descansar. Bebíamos café negro servido en tarros de peltre despostillados, observando cómo la oscuridad devoraba los cerros. Valeria no soltaba su teléfono móvil, frotándose la frente. La migraña la había atacado de nuevo. Sus ojos estaban entrecerrados y ojerosos por el dolor palpitante. Se puso de pie, suspirando. «Voy a caminar a la farmacia de la plaza a comprar analgésicos fuertes. Mi cabeza va a estallar», nos informó débilmente. Se marchó, y yo me quedé a solas con Gabriela en la penumbra. El silencio se volvió espeso. El sol se había ocultado por completo, pero el aire seguía siendo una masa ardiente y estancada que olía a hierba seca y al humo de la leña quemada en las casas vecinas. Ella llevaba un vestido de algodón abotonado hasta el cuello, pero la tela era tan delgada, tan inútil contra el calor, que la escasa luz de un farol cercano la atravesaba sin esfuerzo, delineando sin piedad la silueta firme de su cuerpo. Yo clavé la mirada en el piso de cemento, contando las grietas, esforzándome por no levantar la vista. «¿Te gusta estar aquí?», rompió el silencio abruptamente. Su voz sonaba ronca, arrastrando las palabras como una red invisible diseñada para atraparme. «¿Aquí dónde?», respondí, haciéndome el desentendido, mirando hacia la oscuridad de la calle. «Aquí, en el pueblo, conmigo». Giré la cabeza lentamente. Me estaba mirando fijamente, sin el menor rastro de sonrisa. Sus ojos eran dos pozos negros devorando la poca luz del portal. Tragué grueso. Mi garganta parecía estar forrada de arena. «Pues, es un lugar tranquilo, silencioso», logré articular, sintiéndome como un idiota. Ella apoyó el tarro de peltre sobre la pequeña mesa de madera, se reclinó hacia atrás y estiró los brazos, arqueando la espalda lentamente, como lo hace un felino perezoso despertando del sueño. «¿Y cómo van las cosas con Valeria? ¿Todo bien entre ustedes?». La pregunta cortó el aire bochornoso como si fuera un machete afilado. Me encogí de hombros, intentando mantener una expresión neutral mientras el pánico me subía por el cuello. «Vivimos, como todo el mundo. Vivimos bien». Ella soltó una carcajada seca, carente de humor. «Como todo el mundo», repitió, saboreando las palabras con desdén. «Eso es una forma muy educada de decir que viven sin pasión, sin fuego». Aparté la mirada violentamente. Observé el viejo manzano del jardín, los arbustos secos, un perro callejero rascándose a lo lejos. Cualquier maldita cosa que no fuera su rostro, su cuello expuesto, su pecho subiendo y bajando. El espacio físico que nos separaba parecía haberse llenado de brea caliente. Al día siguiente, el trabajo físico en el patio trasero fue brutal. El sol del mediodía caía a plomo. El sudor me empapaba la camisa y se me metía en los ojos, ardiéndome. El polvo de la madera podrida y el yeso viejo se me incrustaba en los pulmones. Gabriela trabajaba a mi lado, cargando tablones gruesos de madera y moviendo láminas oxidadas como si no tuviera 55 años, sino la vitalidad fiera de una mujer de 30. Valeria, superada por el agotamiento y el calor implacable, había tenido que regresar al centro del pueblo a la clínica para que le inyectaran un calmante. Las migrañas la estaban destruyendo. Nos quedamos completamente solos de nuevo. Cayó la tarde. Estábamos sentados en el portal otra vez, rodeados por el chirrido incesante de los grillos. El aroma a maleza cortada se mezclaba con el de las brasas que habíamos encendido para quemar la basura. Ella seguía usando ese mismo vestido ligero, manchado de polvo en el dobladillo. La luz mortecina del farol volvía a jugar en mi contra, exhibiendo las curvas de su figura que yo me esforzaba inútilmente por ignorar. «¿Y bien? ¿Cómo están las cosas con Valeria?», insistió, retomando la tortura del día anterior con la tenacidad de un depredador. «Ya te lo dije», murmuré, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia. «Hay días buenos y días malos. Así es la vida». Ella asintió lentamente.
apretando los labios, mirándome como si pudiera leer los pensamientos más oscuros y sucios de mi mente. Sí, viven, sobreviven, pero lo hacen sin una chispa de pasión real. ¿Y qué quieres que te diga?, respondí a la defensiva, cerrando la boca al instante, temiendo haber dicho demasiado. Observé de nuevo el manzano. El aire entre nosotros crepitaba, denso y cargado de electricidad estática, como los minutos previos a la ruptura de una tormenta violenta. Ya de noche, Valeria regresó al hogar, arrastrando los pies, con el rostro pálido como el papel y una bolsa de plástico llena de medicamentos. Intentamos mantener la normalidad. Asamos la carne, bebimos vasos de agua fresca, nos forzamos a reírnos de los chistes estúpidos del programa de variedades en la vieja televisión de caja. Pero durante toda la cena sentí unos ojos fijos en mí, y no eran los de mi esposa. Eran los de Gabriela. Su mirada era como la punta de una aguja caliente, clavándose sin piedad en mi nuca. Llegó la hora de dormir. Nos acomodamos en la gran cama, en el orden establecido. Yo me pegué contra el yeso frío y áspero de la pared. Gabriela se acostó en medio de la cama matrimonial, y Valeria tomó el extremo junto a la puerta, cayendo en un sueño profundo y pesado casi de inmediato, gracias a los fuertes sedantes de la inyección. Pero yo no podía dormir. Mis ojos estaban abiertos de par en par en la completa oscuridad. Estaba tenso, con los músculos rígidos, esperando, como un animal acorralado en la maleza, escuchando los pasos del cazador. Y entonces ocurrió. Cuando su mano se deslizó bajo las sábanas y rozó mi costado, supe que no había margen para el error, ni excusas de accidentes nocturnos. El toque fue deliberado. Yo no me moví un milímetro, estaba paralizado. Cuando las yemas de sus dedos comenzaron a trazar líneas lentas y ardientes hacia abajo, contuve la respiración hasta que mis pulmones quemaron. «Ya eres un hombre adulto, Alejandro», susurró a escasos centímetros de mi oreja. Su voz era como un hilo de seda negra, suave pero cortante, capaz de degollar sin derramar sangre. Me mordí el interior de la mejilla hasta saborear hierro, porque mi mente entera estaba gritando alarmas ensordecedoras. Sabías que esto iba a pasar, lo deseabas. Y entonces, rindiéndome a la oscuridad, moví mi brazo y deslicé mis dedos sobre los suyos. Un roce imperceptible, apenas un roce, pero ella entendió el mensaje perfectamente. A menos de 1 metro de distancia, Valeria dormía plácidamente. Su respiración era lenta y monótona, inducida químicamente. Y allí estábamos nosotros, en la misma cama, yo y la mujer que le había dado la vida. El espacio físico que nos separaba era apenas una fracción de centímetro, pero el espacio moral era un abismo insondable. No un abismo vacío y frío, sino uno lleno de lava hirviendo. La mañana llegó sin piedad. Un sol amarillo y brillante atravesó los vidrios empolvados de las ventanas de madera, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El olor a frijoles de la olla y café recién colado llenó la pequeña casa. Gabriela estaba de pie frente al fogón, moviendo una cuchara de madera en la cazuela, como una expresión de absoluta placidez, como si la noche anterior jamás hubiera existido en los anales de la historia humana. ¿Dormiste bien?, me preguntó en voz alta cuando entré arrastrando los pies en la cocina, mirándome directamente a los ojos sin parpadear. Asentí, pasando saliva con dificultad. Sí, todo bien, todo normal. Ella sonrió. Y en la curvatura de esa sonrisa madura no había rastros de vergüenza ni arrepentimiento. Solo había poder puro. Valeria se levantó casi al mediodía, frotándose los ojos hinchados y quejándose del zumbido residual en su cabeza. ¿No se molestaron anoche en la cama? El espacio es tan pequeño, preguntó ingenuamente, sirviéndose una taza de café negro. Gabriela ni siquiera titubeó. Volteó hacia mí y dijo: «No, mi niña, estuvimos más callados que el agua de un pozo». Y me clavó esa mirada profunda y victoriosa. En sus ojos brillaba la fuerza de la naturaleza indomable. Durante el viaje de regreso en autobús a la ciudad, intenté convencerme con desesperación de que todo había sido una alucinación inducida por el calor, un error colosal, un desliz sin importancia,
igual que beberte 3 cervezas de más en la fiesta patronal del barrio y olvidar lo que hiciste. Pero mi mente enferma se negaba a soltar la presa. Repetía en bucle, una y otra vez, la sensación de su calor bajo las sábanas, el olor persistente a cardamomo, la audacia inaudita de sus dedos. Y con cada repetición en mi cabeza, el suceso dejaba de ser un sucio error para metamorfosearse en una parte integral de mi nuevo yo. De vuelta en el bullicio sucio y frenético de la ciudad, comencé a registrar minucias que antes ignoraba por completo. Observaba obsesivamente cómo Gabriela se alisaba la falda al sentarse, cómo su tono de voz descendía una octava, volviéndose conspiratorio cuando nos quedábamos a solas en la sala por 2 minutos. Cómo sus movimientos por el departamento eran calculados, lentos, rebosantes de una seguridad abrumadora, en marcado contraste con los pasos apresurados, nerviosos y siempre cansados de Valeria. Nuestra vida exterior parecía fluir por el cauce de la normalidad. La rutina extenuante de la fábrica, las compras apresuradas en el tianguis del domingo, las comedias mexicanas repetidas en la televisión. Pero yo estaba podrido por dentro. Era otro hombre. Y Valeria, aunque agotada, no era estúpida. Lo notó. «Te siento lejano, Alejandro. Como si estuvieras a 1000 kilómetros de aquí», me dijo una noche durante la cena, moviendo un trozo de pan endurecido sobre el caldo de pollo, sin mirarme. «Es la presión en la fábrica. Ya sabes cómo se pone el supervisor», mentí. Asintiendo vigorosamente, sudando frío bajo la luz parpadeante del foco de la cocina. ¿Cómo iba a tener el valor de confesarle que no eran las máquinas rotas ni las horas extras, sino la sombra imponente de su propia madre la que había echado raíces profundas y podridas en mi mente? Yo veía a Gabriela en cada rincón. Su perfume parecía brotar de las paredes descascaradas del departamento. Su presencia se sentía incluso cuando ella estaba a kilómetros de distancia. Y cuando venía de visita, no necesitaba forzar las cosas. No me presionaba, no me acosaba. Simplemente esperaba con la paciencia de una araña en su red. Y yo, patéticamente, también esperaba, consumido por una ansiedad enfermiza. Pasó una semana eterna, luego 2. Valeria se fue marchitando frente a mis ojos. Se volvió silenciosa. Su risa se extinguió casi por completo, limitándose a monosílabos. Sus ojos, que antes me miraban con calidez, ahora estaban opacos, nublados por la sospecha y el desconcierto. Ella sentía el cambio tectónico en nuestra relación, pero se guardaba el dolor en silencio. Gabriela, por su parte, alimentaba el fuego con precisión quirúrgica. Un roce aquí, un toque accidental allá. Un roce de su hombro contra mi pecho al pasar por el estrecho pasillo, o dejar caer su mano sobre mi antebrazo desnudo durante 3 segundos interminables al pedirme que le alcanzara el salero en la mesa. Y cada maldito contacto enviaba 1000 voltios directos a mi espina dorsal. Empecé a intentar evitar quedarme a solas con ella, inventando horas extras falsas en el trabajo, escondiéndome en el pequeño baño del departamento, pero era inútil. Ella estaba en todas partes, en el sabor amargo de mi café matutino, en el rechinido familiar de las tablas del suelo, en el silencio sepulcral que inundaba la habitación cuando Valeria caía rendida por el cansancio a las 10 de la noche. Cuando el otoño llegó, trajo consigo tormentas eléctricas violentas, ráfagas de viento helado y el olor de las hojas pudriéndose en las alcantarillas atascadas de la calle. Tuvimos que volver al pueblo de manera urgente. El techo de la vieja casa tenía goteras y necesitábamos proteger los muebles antes de que el invierno pudriera todo por completo. Yo intenté negarme rotundamente, alegando problemas de dinero y cansancio extremo, pero Valeria fue inflexible. «Mamá ya está allá esperándonos. Ella nos va a ayudar a subir las tejas». Acepté, apretando los puños en los bolsillos, sabiendo perfectamente que estaba caminando con los ojos vendados directo hacia la guillotina. Llegamos en medio de una llovizna gris y deprimente. Gabriela nos esperaba de pie en el porche, envuelta en un impermeable oscuro, con la misma sonrisa serena de siempre, esa sonrisa que ahora me provocaba náuseas y deseo a partes iguales. El día transcurrió en un frenesí de trabajo pesado. Cortamos leña para la estufa, clavamos láminas en el techo bajo la lluvia, preparamos un guisado rápido de carne con papas.
A pesar del caos, yo sentía la mirada de Gabriela persiguiéndome por toda la casa, quemándome la nuca como si fuera la luz del sol atravesando una lupa. Cuando cayó la noche, Valeria, empapada y temblando de frío, anunció que iba al pequeño cuarto de baño de cemento que estaba en el patio trasero. «Voy a prender el calentador de leña para bañarme con agua caliente. Mamá, por favor, termina tú de servir la cena», dijo, tomando una toalla áspera del tendedero. Asentí con la cabeza, agarré un balde vacío y murmuré que iba a buscar más agua a la pileta del fondo. Pero mis pies se negaron a salir al patio oscuro. Me quedé inmóvil en el centro de la cocina. Gabriela estaba parada frente a la vieja estufa de gas, de espaldas a mí, fingiendo mover una olla de peltre despostillada. «Sabía que ibas a regresar tarde o temprano, Alejandro», dijo ella, con una calma espeluznante, sin siquiera molestarse en girar la cabeza para mirarme. El silencio en la cocina era tan espeso que podía escuchar el silbido del gas quemándose. «¿Por qué demonios haces esto?», logré susurrar, sintiendo que las palabras me rasgaban la garganta como vidrio molido. «¿Hacer qué? Porque no fuiste capaz de decir no», respondió, dándose la vuelta lentamente. Sus ojos oscuros ya no tenían burla. Ahora eran como la mira telescópica de un francotirador fijada directo en mi pecho. «Valeria está ocupada. Se va a tardar. Puedes darte la vuelta y salir por esa puerta en este instante. Pero si decides quedarte parado donde estás, los dos sabemos exactamente qué es lo que va a pasar». No me di la vuelta. No salí corriendo hacia la lluvia. Di 2 pasos largos y pesados hacia ella. La tomé por los brazos y la besé. Fue un choque brusco, desesperado, violento, cargado de rabia y de un deseo enfermo, como si con ese contacto pudiera arrancar de raíz el veneno que llevaba semanas pudriéndome por dentro. No, esto no era amor. Era una verdad fea, sucia, un instinto primario del que ya no me quedaban fuerzas para escapar. Horas más tarde, me encontraba recostado boca arriba sobre el sofá-cama destrozado en la habitación contigua. El techo viejo giraba frente a mis ojos borrosos. Mi mente era una zona de desastre. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo fundido. La excusa del accidente había muerto. Sabía con terrorífica claridad que esto había sido una elección consciente. Yo había decidido abrir la puerta del infierno, y esa simple elección me había transformado en un monstruo. A la mañana siguiente, el sol brillaba débilmente sobre los charcos de lodo en la calle de tierra. Valeria se sentó a la mesa y se tomó su taza de café en silencio, frotándose en las sienes, quejándose con voz ronca de que la lluvia le había devuelto la maldita migraña. A su lado, Gabriela movía los huevos en la sartén con soltura, volteando hacia mí para regalarme una sonrisa brillante, cómplice, íntima, como si estuviéramos compartiendo el secreto más divertido y valioso del universo. Y técnicamente lo hacíamos, pero ese secreto era como tragar ácido de batería. Se me estaba filtrando lentamente por las venas, corroyendo hasta el último fragmento de dignidad que me quedaba. Pasaron apenas unos días desde nuestro regreso a la ciudad cuando la bomba finalmente explotó. Valeria no necesitó pruebas físicas, facturas de hotel ni confesiones dramáticas. Fue el instinto crudo, el radar doloroso de una mujer herida. «Tú ya no eres tú», me dijo una tarde gris, de pie en medio de la sala, con la mirada vacía fija en la pantalla apagada del televisor pequeño. «Eres un extraño en esta casa». Es como si una parte fundamental de ti se hubiera muerto, o alguien te la hubiera robado. Yo me quedé callado como una estatua de sal. No tenía argumentos para defenderme contra la verdad absoluta. La tragedia se consolidó la semana siguiente, cuando ella, en un descuido imperdonable de mi parte, encontró un par de mensajes sueltos en mi celular. No era nada explícito, no había fotos ni confesiones explícitas, solo un par de líneas ambiguas intercambiadas en la madrugada. «¿Estás bien?», seguido de un «No he dejado de pensar en ti desde que volvimos». Valeria no gritó, no rompió vasos contra la pared, ni me abofeteó, ni armó un escándalo que despertara a los vecinos del edificio. Simplemente se quedó frente a mí, y me miró con una expresión que me destrozó el alma mucho más que cualquier golpe físico. «Tienen secretos muy raros ustedes dos», dijo con un tono de voz monótono, casi robótico. «Entre tú y mi madre». Yo me encogí de hombros violentamente, sudando de terror, tratando de sonar ofendido.
Por el amor de Dios, Valeria, está bromeando. Ya sabes cómo es su sentido del humor en el pueblo. Pero al mirar sus ojos, supe que el puente ya estaba en llamas. No me creía ni una sola sílaba. Esa misma noche tuvimos nuestra última cena los tres juntos. Gabriela había venido de improviso. Había pollo asado, tortillas frías, frijoles y 2 botellas de cerveza que nadie abrió. La mesa estaba servida como una pulcritud enfermiza, pero el silencio que nos rodeaba era afilado y frío como la hoja de un cuchillo de carnicero presionando contra nuestras gargantas. De la nada, Valeria levantó la vista de su plato intacto y miró a Gabriela fijamente. «Mamá, dime una cosa. ¿No hay nadie que te mande mensajes a altas horas de la madrugada?», preguntó con una tranquilidad que congelaba la sangre. «Ya sabes, por curiosidad, románticos viejos, amores del pasado». Gabriela masticó despacio, tragó y esbozó una sonrisa relajada. Perfecta. «Ay, hija, ya ves cómo son las cosas. A veces los viejos conocidos del pueblo se ponen sentimentales y mandan tonterías. Es el clima. El frío del otoño, supongo». Valeria giró lentamente el rostro hacia mí. Sus ojos eran agujeros negros. «¿Y a ti, Alejandro? ¿Quién te escribe en las madrugadas?». Hice un esfuerzo sobrehumano por tragar la bola de pánico alojada en mi garganta y forcé una carcajada seca, artificial. «A mí, puro fraude bancario, los cobradores del banco ofreciéndome tarjetas de crédito que no pedí». Ella soltó una risita breve, cortante, que no llegó a sus ojos. Sus pupilas estaban completamente vacías, desprovistas de cualquier rastro de amor o esperanza. Horas más tarde, después de que Valeria se encerrara en el baño, cerrando la puerta con seguro para darse una ducha, Gabriela se levantó del sofá en silencio y caminó hacia mí. «¿Te vas a rendir tan rápido, Alejandro?», me susurró al oído, su aliento rozándome la piel. «Mírate. La culpa te está consumiendo vivo. Se te nota en la cara». Me di la vuelta y me alejé de ella a grandes zancadas, sintiendo repulsión de mí mismo. Pero la maldita mujer tenía toda la razón del mundo. Me estaba quebrando en 1000 pedazos. Y mi debilidad no era frente a su manipulación, era frente a mi propia miseria moral. Alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó de golpe el sonido de un murmullo sordo proveniente del oscuro pasillo. Me levanté en silencio, sintiendo el suelo helado bajo mis pies descalzos, y me asomé. No había luces encendidas, solo las siluetas borrosas cerca de la puerta de entrada. Era la voz de Valeria. Sonaba ronca, desgarrada por el llanto contenido, susurrando con una intensidad aterradora. «¿Por qué demonios viniste hasta acá? Yo veo perfectamente cómo lo miras. Veo cómo lo devoras con los ojos». Y luego, la voz pausada, imperturbable de Gabriela. «No es mi culpa que él no sea capaz de apartar la mirada, Valeria». Caminé en retroceso hacia la recámara, sintiendo que no tenía aire en los pulmones. Me acosté en la cama vacía, me tapé hasta el cuello y fingí estar profundamente dormido, mientras el mundo que conocía se desintegraba sobre mi cabeza, aplastándome bajo los escombros de mi propia traición. Al amanecer, la fría luz de la mañana inundó la habitación. Valeria ya estaba vestida. Estaba de pie junto a los pies de la cama, mirándome con una expresión insondable. «Tuve una pesadilla terrible anoche», dijo en voz baja, sin ninguna entonación. «Soñé que había una tercera persona viviendo en nuestra casa. Una sombra que se paseaba por los cuartos, que me tocaba el hombro con desprecio, que me susurraba al oído que yo era la que sobraba aquí, que yo era el estorbo». Me quedé petrificado, sin atreverme a mover un solo músculo bajo la sábana delgada. Ella respiró hondo y continuó con la misma voz gélida. «Yo lo sé todo, Alejandro. No hubo gritos histéricos, no hubo llanto desconsolado, ni platos estrellados contra la pared, ni insultos lanzados al aire. Simplemente se dio media vuelta, sacó una maleta vieja del fondo del closet, comenzó a meter algo de ropa doblada apresuradamente y cerró la cremallera de un tirón. «Necesito tiempo. Necesito irme lejos de aquí», dijo, colgándose el bolso en el hombro. «Y no me voy porque sea una mujer débil que huye de los problemas.
Me largo porque a diferencia de ti, yo sí tengo un mínimo de respeto por mí misma. Salió de la habitación sin mirar atrás. Escuché el golpe sordo de la puerta principal cerrándose. En la sala, Gabriela permaneció sentada en silencio. Yo me quedé paralizado en el colchón. No corrí tras Valeria. No articulé una sola palabra para detenerla. Minutos después, Gabriela entró en la habitación a pasos lentos. Se sentó en el borde de la cama, extendió el brazo y apoyó su mano firmemente sobre mi pecho desnudo. En ese preciso instante, el peso aplastante de la realidad se desplomó sobre mí. El edificio de mi vida se vino abajo definitivamente. Levanté la vista para mirarla a la cara. Por primera vez desde que la conocía, en la inmensidad oscura de sus ojos, no vi ni fuerza vital, ni triunfo, ni la burla de siempre. Lo único que encontré fue un vacío profundo, abismal y frío. Ahora estoy sentado solo en la mesa de la cocina. Frente a mí hay una taza de café desportillada, completamente vacía, acumulando una costra seca en el fondo. Valeria no regresó jamás para pedir explicaciones, pero tampoco se fue de mi vida por completo. Su recuerdo es un fantasma atormentado que vaga sin descanso por las 4 paredes de este diminuto departamento miserable. Gabriela también es un fantasma, otra clase de sombra oscura y opresiva, pero de carne y hueso. El espacio que nos separa ahora no está lleno de pasión, ni de electricidad, ni de tensión prohibida. Está cimentado por un muro grueso y macizo de silencio asfixiante y de una culpa tan corrosiva que quema la piel. Exteriormente, cuando camino por la calle para ir a la fábrica, todos creen que soy el mismo hombre de siempre, el mecánico aburrido de la colonia. Pero por dentro estoy muerto. He dejado de existir como la persona que alguna vez fui. En las noches más largas, a veces me atormento pensando que la historia pudo haberse escrito de otra manera, que pude haber tomado decisiones distintas, pero la verdad absoluta es que nunca hubo otra opción una vez que yo crucé la línea. Lo único que me queda ahora es esta maldita y abrumadora quietud, el sonido del reloj de pared y una pregunta latiendo en mi mente, una pregunta para la cual no existe ninguna maldita respuesta en este mundo. ¿Y ahora qué?